cuando hablan de la estría, ¿no? Hay una, en la cultura, es hiposinfotonía, sí. Hay una cultura, en la cultura oriental se dice que es el arañazo de dentro, como si el niño tuviese que arañar ahí dentro. Bueno, son cosas que hay en la, que vamos a ver. Pero bueno, el objetivo ahora es hablar de cómo podemos tratar con láser con la SP Dynamics. Vamos a ver las terapias de combinación de diferentes piezas, los resultados en nuestra experiencia, pero también ver un poco cómo acceder o cómo abordar este tipo de tratamiento, porque como bien ha dicho Adrián, en el tratamiento de la estría solo se le puede garantizar a la mujer una mejora en el aspecto, en la reducción del diámetro de la distensión de esa estría y sobre todo en las características de la piel superficial. O sea, no hay milagros, por desgracia, no hay nada que nos pueda decir que va a desaparecer para siempre, aunque en algunos casos a 50 centímetros parece milagroso, como dice alguna de mis pacientes. ¿Puedo ya? Sí, perfecto, vamos allá. Esto se empieza por aquí. Aquí está. Bueno, pues nada, como bien me presento, de todas formas soy César Arroyo, para los que no me conozcáis. Llevo el tema de tratamiento de estrías y cicatrices, he salido un poquito descolocado, pero bueno, vamos a hablar de cicatrices y de estrías. Muy importante para recordar que las estrías no solo afectan a mujeres guapas, como pueden ser estas dos señoras maravillosas que están aquí, que con el embarazo, fijaos cómo tienen pequeños problemas visibles, ¿no? En este aspecto visible. Hay que recordar que son bandas atróficas, que suelen tener una disposición lineal y que aparecen por una debilidad que se manifiesta a nivel cutáneo en zonas que se exponen a tensión. No salen estrías en zonas donde no hay tensión. Entonces, realmente por eso categorizamos que es una ruptura, porque si no hubiera tensión no tendríamos un problema como tal. Si bien es cierto que es un problema de prevalencia, sobre todo en determinadas etnias, sabemos que sí hay una prevalencia tremenda a nivel de género, es decir, es más frecuente en las mujeres de 9 a 1. Es discutible también esto, porque desde la depilación láser en el varón hemos visto que el hombre muestra estrías también. Antiguamente se ocultaba con el vello. En el caso de esto, yo discutiría un poco la relación que ha sido extraída de la literatura. Normalmente las localizaciones son las que vosotros conocéis muy bien, las zonas glúteas, muslo, mama, abdomen, rodillas, gemelos. Como bien sabéis, cuando vemos en esta zona la presentación, la respuesta es bastante buena cuando tratamos con ella. Y la zona lumbosacra también. El 85% de las embarazadas pueden desarrollar estrías en las mamas o en el abdomen a lo largo del tercer trimestre de gestación. Es el gran terror que tienen las embarazadas. Llegan al tercer trimestre y dicen no tengo. Llega el último trimestre, se rompen. Es un drama importante, estético, compensado por la gratitud del parto, pero no deja de ser un drama estético, e incluso que a muchas mujeres les inhibe la posibilidad o no se plantea la posibilidad de tener otro embarazo cuando veáis casos como los que voy a presentar hoy. Inicialmente, y lo hemos comentado antes, cursa como bandas inflamadas, sobrelevadas y rojizas que con el transcurso del tiempo pasan a ser de color blanquecino y normalmente más claro que la piel circundante, que es cuando ya entramos en la categorización de atrofia. ¿Vale? Normalmente, como hemos dicho, favorecen la aparición de ellos el peso-volumen, el crecimiento acelerado en la adolescencia y, por supuesto, un estado importante, no solo desde el punto de vista corporal en distensión, sino también hormonal, como es el embarazo. Aquí hay muchos ginecólogos, saben perfectamente que esa tormenta predispone a una hiper e hipovascularización, según sea la zona que estemos vigilando, donde se van a producir estos eventos de escasa, digamos, recuperación. Porque si bien es cierto que la piel puede dar de sí, puede tener una tendencia a distenderse de forma con mucha presión, en algunos casos ese proceso conlleva una ruptura. Cuando hablamos de estrías, por tanto, estamos hablando de cicatrices, igual que las cicatrices que se producen externamente, como el proceso infeccioso inflamatorio del acné, o en las incisiones o en las cicatrices traumáticas externas. Del mismo modo, las cicatrices que se van a producir en una estría se van a romper, pero desde dentro. Por tanto, en muchos casos conservarán un epitelio superficial de forma apropiada, vamos a decir apropiada, no buena, porque realmente pierde capacidad incluso de reproducción. ¿Vale? Por tanto, de lo que estamos hablando fundamentalmente es de una
Star Wars. Vamos a combatirlo desde un punto de vista, desde una galaxia muy lejana. Vamos a intentar traer mejores herramientas para conseguir reducir la evidencia atrófica que tenemos aquí. No nos olvidemos, y eso es muy importante, somos médicos y hay que intentar indagar sobre la posible influencia etiológica de esas estrías. Muchas veces estamos asociándolo a cambios estéticos o cambios externos, cosméticos o como el embarazo y tal, pero también pueden estar dentro de procesos de enfermedades como pueden ser estas, que son frecuentes. Por supuesto que duda cabe el uso y el abuso de corticoides. No debemos olvidar nunca que aquí puede estar la explicación de muchos problemas e incluso de enfermedades que pueden cursar con cuadros de hipercortisolinemia o procesos de enfermedades donde favorecen a un trastorno vascular que pueda gestionar esa ruptura de forma permanente. Bien, existen varias fases en su aparición. Hemos hablado antes de la estría en fase aguda, que es una estría roja, simplemente es porque está más vascularizada. Luego tenemos una fase subaguda en la cual se consigue cambiar ese color a un color más purpúreo y entonces nos está anunciando algún cambio. Posteriormente llegará a una fase crónica donde se conoce como estría crónica, atrófica o alba, donde ya el color blanco cicatricial predomina. Y lo traigo esto no porque no lo sepáis, lo sabéis perfectamente, sino que en los últimos congresos que estoy asistiendo a nivel mundial existe una discusión muy importante de cuándo empezar a tratar estos problemas. Inicialmente sabíamos que como lo ha comentado Adrián, debíamos esperar a que ese proceso inflamatorio que está combatiendo esa piel debería llegar a un punto en el cual, si no ha podido vencer, no ha podido solucionar el problema por sí misma, podíamos nosotros actuar, podemos intervenir. Hoy en día eso se tiene que respetar, porque si no, podemos cortar ese proceso evolutivo, ese proceso de solución normal que nos da la propia piel y favorecer a veces a un proceso atrófico mucho más prolongado y más profundo. Todo el mundo quiere esto. Cuando nos viene a consulta, dice: el doctor Arroyo tiene una goma de borrar que como le quitó a mi marido un lunar aquí y una tal, y ahora me va a quitar a mí la estría de forma... Y todo el mundo quiere esto. Van a vuestras consultas pidiendo esto, una goma de borrar que quite esa lesión y que además que no duela, que sea rápido, inmediato y además barato, ¿no? Entonces es lo que nos piden todos las pacientes. Pues tenemos que explicarle que, por desgracia, en estos casos de reparación o regeneración tisular, las cosas tienen que tomar su tiempo y tienen que someterse a diferentes procedimientos. Indudablemente el tratamiento con láser no es el único elemento, hay muchos elementos para tratarlo. Desde el punto de vista químico, hay reconocidos y con publicaciones donde ha habido cierta eficacia, y los tratamientos físicos, que es donde englobamos los tratamientos con radiofrecuencia, con láser, tanto de herbio como de CO2 u otros demás elementos basados en la energía que nos pueden ayudar a reparar ese daño cutáneo como tal. No nos olvidemos nunca que el proceso de prevención, hay muchos estudios con determinados productos que pueden justificar su uso, sobre todo en el embarazo, que es cuando están contraindicado el resto de elementos, ¿vale? ¿Por qué elegimos entonces estos láseres? Si hablamos de reparación tisular, si hablamos de estímulo a nivel de tejido, tenemos que recordar que hay elementos en longitud de onda de láser, que son los que vosotros tenéis, que van a garantizar ese proceso absortivo y ese proceso reparador a través de la absorción del agua. Ni más ni menos. Todo lo mismo que se repite en el proceso regenerativo de una cicatriz, de cualquier tipo de elemento, se va a basar gracias a esa afinidad que tiene por el agua. Y esto siempre lo repetimos. Cuando yo explico a mucha gente que lo hago con un láser de herbio, nunca falta alguien que te dice: el herbio es muy superficial, no llega a profundidad. ¿Por qué va usted a reparar una dermis si esto es muy superficial? Estoy cansado de repetir lo que hay herbios y herbios. Este es un herbio que tiene una capacidad, desde un punto de vista tecnológico, de poder ser gestionado a nivel fraccional para llegar a capas a niveles profundos de esa dermis, donde quiero reparar ese tejido desestructurado y roto, pero también cuento con un aliado fundamental tecnológico, que en este caso para mí es la entrega en pulsos
para poder llegar a profundidad, que es lo que conocemos como el modo smooth, del cual hoy os han estado atiborrando de información, ¿vale? Entonces el smooth es una forma de llegar en condiciones de no daño de nivel superficial y ganar profundidad, acumulando calor para desencadenar esos fenómenos que queremos ver. Fijaos el gap de temperatura que tenemos en el calentamiento de ese tejido, entre 50 y 70 grados. Es importante que recordemos esto porque ahí está la clave del desarrollo de la reestructuración tisular basada en el calor. Y además no solo se entrega de forma directa, sino se entrega en forma de pulsos, diversos pulsos, micropulsos que van a ir acumulando calor sin producir procesos de ruptura. Yo creo que esto es lo que tenemos que sentirnos orgullosos a todos los que somos usuarios de un fotona. No es un nervio cualquiera, es un nervio con una capacidad de profundidad, con un desarrollo tecnológico, con un estudio importante para poder justificar estos elementos térmicos que queremos ver. Por ejemplo, conseguir que ese calentamiento colagénico del que todo el mundo habla se pueda activar de forma apropiada con ese residuo de calor que queda después de su aplicación. Cuando yo utilizo el calor, queda un residuo calórico y ese calor me va a estimular colágeno. También a una determinada temperatura, fijaos, se van a producir fenómenos necróticos de ruptura de proteínas que luego se van a reestructurar y nos van a gestionar una nueva reparación de tejidos. Pero también, si en el caso de utilizar los elementos de modo ablativo, esos fenómenos de reparación se van a ver acelerados gracias a ese pequeño daño o ruptura a nivel superficial epidérmica. ¿Esto por qué lo recordamos siempre? Porque es lo mismo que ocurre con la punción seca. Cuando uno hace una punción, hace un daño a nivel epitelial, ese proceso de reparación es el que va a justificar el estímulo regenerador a nivel dérmico. Pero debemos recordar que estos eventos que están en perfecta unión secuencial, es decir, que lo vamos viendo a lo largo del tiempo, se pueden modificar si yo controlo esos parámetros. Yo en un momento determinado le puedo pedir a mi Herbio, a mi fotona, a mi SP Dynamics que me haga solo ablación, o que me haga solo termocoagulación, o que me haga un estímulo para inducir esa propagación o esa estimulación del fibroblasto y que me genere un laboratorio maravilloso de colágeno. Por tanto, es imprescindible que recordemos que esto es la inteligencia de la aplicación de los parámetros. Vosotros, usuarios de Fotona, sabéis cómo trabajar esto y lo vais a comprender. No basta solamente con saber que usáis tantos milijulios, tantos milisegundos ni tanto diámetro. Tenéis que comprender que en cada caso, en cada momento, estáis produciendo este tipo de desequilibrios para gestionar un beneficio importante en vuestros tratamientos. La reparación dérmica, por tanto, es lo fundamental. Se va a conseguir gracias a esos procesos microablativos finos, muy suaves, muy discretos, muy smooth, muy poco agresivos, suficientemente buenos como para gestionar ese estímulo y conseguir colágeno activo, apropiado, basado principalmente en la síntesis correcta y apropiada. Pero fijaos lo más importante que se ve en esta diapositiva, que es esta foto de microscopía electrónica en forma de haces de sustentación correctas que van a garantizar que ese tejido se pueda sostener en algo. Entonces, recordad siempre que lo que estáis haciendo cuando estimuláis tejido a esas temperaturas es sostener elementos que van a perder estabilidad. Y es importante, por eso lo repetíamos esta mañana, organizar de alguna forma no solamente que el paciente sea idóneo desde un punto de vista físico, sino también que sepamos muchas cosas acerca de nuestro paciente, como puede ser el concepto de su nutrición o su glicooxidación para evitar que se degenere rápidamente estos elementos de colágeno que estamos consiguiendo. Todo el mundo quiere conseguir esto, incrementar colágeno. Esto, como vemos, es una diapositiva muy antigua, gestionada en el rejuvenecimiento, y lo que está intentando decirnos es que vamos a intentar que de alguna forma sea a expensas de un propio tejido del cual tenemos que gestionar de forma apropiada. Pero fijaos lo que pasa cuando trato yo con un láser. En este caso, estoy haciéndolo inmediatamente después de un procedimiento con un láser, con la pieza de FS01, que es una pieza de fraccionamiento que gana profundidad. Fijaos el edema que se va a producir sobre esas estrías que están en el gemelo.
Vamos a ver cómo se va a dematizar toda esa área y ese sería mi endpoint. Ese es el objetivo que yo quiero ver en una estría. Si yo disparo, si yo hago mis parámetros apropiadamente y no encuentro esto, dudaré de la posible eficacia de mi tratamiento. Por tanto, pero eso, ¿qué ocurriría si en vez de una FS01, que muchos de vosotros no la tenéis, mezcláis, por ejemplo, la R11 con la PS03? Podéis fijaros aquí que el resultado ya es distinto. Es un poco lo que os ha enseñado Adrián, un eritema y en algún caso un poquito más de ablación superficial, que es el que va a justificar un procedimiento normal. Esto que veis aquí es normal, no provoca ningún tipo de defecto a la larga. Esto es normal y este sería mi objetivo cuando trabajo en combinación con estas dos piezas. Una de ellas solamente era edema y en la siguiente tengo que ver edema, eritema y tengo que ver incluso cierta pequeña microablación superficial. No pasa nada, servirá para mis resultados. En estos casos, comentábamos antes, hay que hablar con los pacientes de forma seria. Usted quiere un resultado positivo, va a tener que pasar por una etapa inflamatoria, por una etapa, en algunos casos, costrosa, superficial, que vamos a nosotros a vigilar y a cuidar para su restitución completa. Pero es un no pain, no gain. Si usted no pasa por esto, no va a encontrar un resultado positivo. No hay milagros, ¿vale? Como dicen las venezolanas, para estar bella hay que ver estrella. Fundamental recordarlo. Los resultados son tan bonitos y tan interesantes como en este caso, en esta estría rubra, vemos cómo ha mejorado sin pasar a una estría blanca. No se trata de cambiar una cosa por otra, no se trata de cambiar algo por fibrosis. Y vemos la mejora a nivel de la piel, en este caso con 3 sesiones solo, aunque la media de estos tratamientos suele estar por encima de las 5 sesiones. Las 3 sesiones suelen ser, en este caso, para mostraros un poco cómo puede evolucionar. En el caso de la PS03 suelo hacer igual que mis compañeros, 2 pasadas, o sea, dos pulsos 5 veces, igual, ¿vale? Y en el caso de la R11 solo una pasada, es intentar pelar un poco para que se normalice la irregularidad superficial. Resultados tan interesantes como pueden ser el mismo patrón, el mismo protocolo, como podemos ver aquí, en un área tan complicada post cirugía, como puede ser la zona mamaria o periareolar, como podemos ver aquí, estas estrías mejoran en aspecto y en color. Este es un caso que siempre lo he presentado porque ahora os contaré la evolución de esta paciente, ¿no? Esta paciente vino justo después del parto y con un destrozo como este. Fijaos lo que puede implicar emocionalmente a una persona, a una mujer en este caso, que me vino y me dijo: tráteme, yo le comentaba, le preguntaba, ¿quiere usted tener descendencia pronto y tal? Me dijo, no, yo ya se acabó. Después de este destrozo no quiero volver a tener un embarazo. No quiero volver a tener un embarazo, porque esta persona decía, así que usted tráteme como sea, recupéreme la piel, porque no voy a tener otro embarazo, ¿vale? Esta es la situación. Después de 5 sesiones, comprobamos que la mejora era importante, había hiperpigmentación. Por eso os decía, la hiperpigmentación es una cosa que en la estría puede existir. En pocos casos, las pacientes a veces, si son de un fototipo muy bajo, van a evitarlo, pero en la mayoría de las veces vais a ver hiperpigmentación. Tenéis que tratarla o prevenirla o cuidarla. Podéis usar ácido cógico, hidroquinona, dependiendo del problema que se haya producido, pero tenéis que justificar que esto existe y no pasa nada, porque después va a mejorar, como en este caso, en esta paciente, en el análisis un mes después de la 5ª sesión, veíamos que había mejorado el aspecto, pero quedaba un poco de hiperpigmentación. ¿Qué ocurrió a los 6 meses después de la 5ª sesión? Pues la paciente estaba fenomenal, había mejorado no solamente el aspecto de sus lesiones, de la hiperpigmentación, sino también todo el aspecto de las lesiones. Es la misma paciente, pues siempre me lo discuten, lo mismo lunares, las mismas características y tal. Pero para mí lo más bonito fue cuando vino a verme hace un par de meses, antes del verano, para decirme que quería quedarse embarazada otra vez porque estaba bien. Fijaos qué bueno, ¿no? Que te digan eso, me quiero volver a embarazar porque he visto que ha podido solucionarse. Y fijaos cómo vino a verme. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 1 año después de la última foto. ¿Qué quiere decir esto? Y ese es el mensaje de mi charla de hoy. Que hay que esperar
un tiempo prudencial para ver el mejor resultado del tratamiento que estéis haciendo en cualquier tipo de terapia regenerativa. No son prisas, hay que esperar para verlo. Esta foto lo justifica perfectamente. Y ahora me llamó el otro día para decirme que estaba nuevamente embarazada, que me tocará trabajar nuevamente a devolverle la piel como esto. No sé cómo quedará, no tengo una varita mágica, pero la idea es maravillosa, que una paciente que no quería por el destrozo psicológico, ahora quiere. Igual que con las cicatrices, por ejemplo, de una esplenectomía, podemos ver una mejora importante en su calidad. Fijaos el carácter depresivo que tenía la lesión y le hemos tratado con estos parámetros y hemos conseguido un resultado excepcional solamente con 3 sesiones, que podéis hacerle más. Indudablemente esta paciente, si quisiera mejorar todavía más, se le puede seguir tratando. Hay un límite probablemente no consecutivo. Si usted quiere mejorar el aspecto, puede espaciar en el tiempo, porque de eso estábamos hablando antes, espaciar un poco más de tiempo y hacerle algún tipo de tratamiento continuo para mejorar todavía un poco más. Igual que esta cicatriz traumática, este además es el marido de una compañera mía, que no quería tratarse nunca con nada, porque decía que además lo hacía guapo y tal, hasta que le hicimos el tratamiento, mejoró mucho y ahora su mujer también cree que es guapo. Número de pasadas aquí es lo mismo, el protocolo suele ser el mismo. Se han hecho 5 pasadas, 2 pulsos, ¿vale? Igual, casi todas están hechas con el mismo patrón, sí. Ahí sí que somos muy, muy estrictos. Las primeras 2-3 sesiones son cada 4 semanas y a partir de ahí cada 6 u 8, para darle tiempo a que ese colágeno que estás produciendo no se deteriore de forma rápida. Bien, es que eso está, por ejemplo, y eso es lo que quería comentaros ahora, porque eso está en discusión. Antiguamente había que esperar 3-4 meses por el proceso vascular que estaba inmerso y tal. Hoy en día se está recomendando desde la Academia Americana de Dermatología, por ejemplo, empezar cuanto antes, o sea, a los 2 meses, al mes incluso, cuanto antes, para ayudar a estimular y a recuperar ese tejido de forma rápida cuando el patrón fibrótico predomina, no cuando hay un estado vascular, sino cuando existe un patrón fibrótico que ha ido rápido, por ejemplo, en una cicatriz traumática o una quemadura, intentar tratarle lo más rápido posible para mejorar, incluso en una cicatriz por quirúrgica. ¿Vale? ¿Qué otro gran componente tenemos de cicatrices? Pues los problemas de cicatrices derivadas del acné. En el caso del acné, la clasificación esta que os presento es una clasificación simplemente que va a valorar cómo se ve la paciente o el paciente a 50 centímetros, ¿no? O sea, qué repercusión tiene sobre su imagen, ¿no? Y ahí nos asocia también a cierto tipo de lesiones, como pueden ser los peak eyes o los breaches, los deep scar, box scar type, depende un poquito de las características que tenga la lesión atrófica que presentan estos pacientes. Tratamientos hay muchos, los láseres son una parte, no es un tratamiento probablemente ni único, y tampoco puede ser de elección en un momento determinado, pero es una gran herramienta para pacientes que no quieran someterse a un proceso agresivo, como puede ser pues, un tratamiento quirúrgico, ¿no? O un peeling demasiado agresivo. Podemos trabajarlo de forma correcta. Cuando trabajamos con un ebrio fraccionado, el objetivo es ver esto, un eritema y edema periférico en todas las zonas, ¿vale? Ahí se ve en el vídeo un poquito cómo se edematiza y cómo se forma o se presenta el proceso inflamatorio. Os decía con esto, se ve un poquito ahí raro, pero bueno, os decía con esto que recordaseis que hay que mostrar esto a las pacientes o a los pacientes para que sepan lo que se van a encontrar. Si nosotros no mostramos esto o no gestionamos este tipo de información, lo que vais a tener es un paciente alarmado, no descontento porque no puede juzgar el tratamiento hasta que pase un tiempo, pero sí alarmado. Entonces tenemos que adelantarnos, mostrar. Los vídeos los elementos de imagen son maravillosos para ayudaros a todo ello. En este caso, en esta paciente, el protocolo fue este. No usamos en conjunto la FS01 y la PS03, sino empezamos a tratarles primero con la PS03 y la R11 y después introdujimos en las últimas sesiones. En las últimas 2 sesiones introdujimos el FS01 como terapia. Siempre lo presentamos este caso porque fijaos el gran deterioro de atrofia cicatricial que tenía aquí y con una sesión mejoró mucho, sobre todo un área. Con 2 sesiones mejoró muchísimo, muchísimo el área que estaba menos dañada y el otro parecía que se enlentecía. Pero con el tiempo vimos que se va a corregir también. Con esos 2-3 meses de intervalo empezaba a mejorar el aspecto de esta piel de esta paciente.
también lo más importante para mí no es mostrar un proceso que puede estar relacionado solo con la inflamación, sino verla como ponemos aquí, 3 meses después de la última lesión. Y fijaos que el procedimiento perdura y sigue mejorando. Y además le decimos, venga usted al año y estará mejor. Entonces, vuelvo al mensaje inicial. Los tratamientos regenerativos son tratamientos que tienen una larga duración y que debemos apoyarnos en este tipo de elementos para justificar el por qué la paciente debe esperar para ver resultados muy positivos. Por último, contaros un poquito nuestro post-tratamiento, porque siempre me lo preguntan todos mis compañeros cuando damos las formaciones, qué hacemos, qué no hacemos y tal. Nosotros utilizamos, igual que ha comentado Adrián, cremas regeneradoras, pero es verdad que en algunos casos tenemos que recurrir también, tras el procedimiento, a un tratamiento analgésico. No se debería nunca usar antiinflamatorios, como bien sabéis, químicos, porque frenan ese proceso de estimulación de la inflamación que nos va a generar o de la cual vamos a vivir nosotros para nuestro resultado. Pero por otro lado podemos utilizar elementos físicos para poder ayudarnos a recuperar esa piel, como por ejemplo ahora uso mucho esta máscara que es simplemente de celulosa y que aporta frío local. ¿Por qué? Porque a veces no puedes tener al paciente todo el día con el frío o toda la tarde con el frío ahí, porque si no, como os he dicho antes, el negocio de mi hospital es el parking y los pacientes no se disgustan por lo que cuesta el tratamiento, sino se disgustan por lo que pagan de parking cuando vienen a verme. Entonces esto se puede a domicilio, se lo llevan, está fenomenal. Lo otro elemento que utilizo mucho son los LEDs. Los LEDs son maravillosos para recuperar tejido inflamado. Entonces, si podéis haceros con algún tipo de LED, sobre todo LED de longitud de onda de infrarrojos, que ayudan mucho a recuperar la piel. A los que creáis un poquito más, por ejemplo, los dermatólogos les gusta mucho la luz azul para el tratamiento de acné. A mí particularmente me gusta algo que sea variable, que tenga posibilidades de combinarlas. Entonces, lo utilizamos muchísimo para recuperación, sobre todo de forma domiciliaria, en forma de máscaras. Se puede incluso alquilar al paciente para que lo tenga en casa y lo pueda trabajar de forma correcta. Complicaciones, como todas técnicas, incluidas las que hemos hablado, pues pueden tener complicaciones como cambios pigmentarios, como cicatrices hipertróficas. Hemos tenido casos en pacientes que le tratábamos una atrofia cicatricial y después se nos ha presentado con una hipertrofia. La hipertrofia la podemos manejar mejor. A mí me preocupa más el deterioro en una atrofia. La hipertrofia, con tiempo, un poquito de tratamiento, con láser, a veces con corticoides, depende un poco de cada caso, lo puedes mejorar. Pero, honestamente, se puede producir. Lo que quiero decir es que hay que advertirlo. En el caso de que se produzca, que sepa que usted lo va a manejar, que usted le va a recuperar, que no hay ningún problema. Igual que una quemadura, somos nosotros responsables de su manejo y de todo el elemento como tal. Más casos que quería traeros, por ejemplo, esta chica de 32 años, fijaos, qué acné más agresivo, con muchas cicatrices atróficas en la piel y con una sesión. Un mes después podemos ver cambios positivos en su piel, con una mejora importante en la calidad. Fijaos cómo todavía, a pesar del tratamiento, persiste el eritema, normalmente asociado a este tipo de terapias, pero ya cuando pasan 2 sesiones y un mes después, la mejora, la impronta es muy superior. Los parámetros. Aquí están los parámetros que utilicé en este caso. Mira, ahora mismo eso está en discusión también, porque primero por el tema del sí, perdón, repetí la pregunta con el micrófono para que quede constancia. Si está en tratamiento con isotretinoína, ¿cuánto tiempo espera para iniciar? Las guías siguen hablándonos de evitarlo o seguir evitándolo durante un cierto tiempo. Los últimos consensos dermatológicos es que la isotretinoína probablemente no tenga tantos problemas si lo tratamos con un láser a esta longitud de onda. Otra cosa es longitudes de onda más cercanas a ultravioleta. Aquí está un dermatólogo muy reconocido en España, como el doctor del Río, nos va seguro que justificar esto cuando le hable sobre sus ponencias. Se puede usar con cualquier láser no ablativo. Correcto. Las guías ahora del grupos. Sí, está entredicho ya el tema del uso como tal. Se puede usar con láseres fraccionados no ablativos, Ablativos. no con láseres fraccionados ablativos. Hay que tener cuidado siempre en el ablativo por la capacidad que tiene per se de provocar una hiperpigmentación posinflamatoria.
puedes llegar a equiparar el riesgo. Correcto. Pero ves, si hace 2 años te preguntaban lo mismo, te iban a decir que no, para ningún tipo de... Bueno, vemos la evolución natural en estos casos. Y otro caso muy interesante, que me gusta mucho mostrarlo porque forma parte de mi trabajo prácticamente diario, que es la recuperación de cicatrices, ¿no? Es decir, cada vez tenemos más pacientes que vienen por este gran problema, que tengo una cicatriz inestética, como en este caso, pero a su vez no solamente era inestética. En esta paciente mía también tenía una limitación funcional de extensión, tenía un grado limitado extensivo y que fue sometida a varias técnicas de liberación de la cicatriz con poca mejora. Entonces hicimos 3 sesiones en esta paciente utilizando estos parámetros. Utilizamos el neodimio YAG en FRAC3 para mejorarle la parte más superficial de la piel, la parte más externa, y utilizamos el Erbio para mejorar la parte más fibrosa, la parte que tenía más elementos fibrosantes, con mejoras tan importantes y tan interesantes como esta. Y aquí ya, 2 semanas después de un tratamiento de láser, la paciente nos decía que podía gestionar una extensión mucho mayor. Fijaos aquí cómo está limitada, y aquí ya puede extender prácticamente todo. O sea que entramos en una era en la cual la utilización de los láseres tiene también un carácter a nivel funcional, no solamente reparativo, a nivel funcional, con el cual podemos mejorar grandes problemas como pueden ser estas cicatrices. Fijaos, la última sesión, a las 8 semanas después de la última, prácticamente ha devuelto sus características de tal. Depende, en estos casos fue un poquito más irregular. Mira, aquí te pongo los parámetros, pero hicimos mucho más pases. Cuando hablas de una cicatriz de estas características, no es igual que un tratamiento de rejuvenecimiento o una cicatriz superficial. En estos casos se sometieron a mucho más pases. Actualmente creo recordar que entre 8 y 10 pasadas, ¿vale? Por cada procedimiento. ¿Esto es ablativo fraccionado o eso? Repite. No, aparte de que estemos en Fotona, como concepto general, el tratamiento de estas cicatrices, llamémosle, que limitan la función y queloideas, quemadura, etcétera, de gran área, sí. ¿Utilizarías en general, hablo? Sí. ¿Un láser ablativo fraccionado, Erbio o CO2? Correcto. Combinamos en este caso... ¿O solo térmico? No. Combinamos en este caso un ablativo fraccionado para las áreas más complejas, que estaban más fibrosantes, con cicatrices más abigarradas, sí. Y en áreas donde la piel simplemente tenía un poquito de alteración, lo combinamos con un no ablativo. Claro. ¿Y ese ablativo, en general, sí. ¿En qué parámetros te mueves? En general. Mucho más agresivos que en un rejuvenecimiento. ¿En agresivo te refieres a densidad o afluencia? Tanto afluencia como... No en densidad. Solo en fluencia. Porque te estás refiriendo más tú a un concepto de CO2. Por tanto, no, el concepto es general, vale. Es el mismo. La afluencia, en generar aquí un cambio, para mí era importante conseguirlo lo más rápido posible, por intentar mejorarle, porque esta paciente venía de haberse hecho 30 fraxels, se había dejado un dineral y tal. Entonces nosotros utilizamos aquí alcanzar temperaturas y ablaciones mucho más altas de lo común, de lo normal, para mejorarla. El postoperatorio fue muy complicado para ella, tuvo mucha herida, mucho tal, pero al final la recuperación en poco tiempo, en 2 semanas, ha sido alta. Si te refieres a las dosis que empleamos de energía de fluencia... No, más que dosis es... O sea, la densidad, en función de la densidad, te puedes ir acercando a un láser no fraccionado. Entonces, si tú usas densidades altas, con fluencias altas... No utilizamos láseres fraccionados, solamente utilizamos láseres no fraccionados, por ejemplo, para vaporizar ciertas zonas con la R11 donde había un poco más de hipertrofia. ¿Vale? Correcto. En el resto se usó solo fraccionado. No, entendido. Pero en esas zonas donde utilizas el ablativo fraccionado, ¿lo utilizas a máxima densidad del equipo? Del equipo, sí. Fueron los de julio, sí. O sea, la pregunta es intentar hacer microholes potentes. Exacto, potentes. Para conseguir la mejora. Si ¿Utilizas delivery de sustancias? No. ¿Por? No, porque no tengo experiencia en ello, pero la verdad es que sería interesante haberle puesto cosas ahí que puedan ayudar a mejorar todavía más rápido. Sí. Yo es que soy muy purista, en eso no me gusta mezclar tanto, pero estoy en pos de aprender a utilizar sustancias que nos puedan ayudar aprovechando esos
esos elementos para que se puedan ven ayudar. zonas, llamémosle, hipertróficas, no llega a ser un queloide como tal, Exacto. pero esas cicatrices hipertróficas se podrían beneficiar de un delivery añadido, frotando un corticoide, o 5FU. Sí. En este caso lo que intentamos fue hacerlo de forma mecánica, o sea, con forma Sí, sí. física. Puro. Puro. No, Pero mejora mucho. espectacular. Hemos Es espectacular. Hemos hecho alguna ahora últimamente con corticoides con corticoides añadidos, que aprovechando el fraccionamiento, y es mucho más rápido el resultado, mucho más rápido todavía del que yo esperaba. Muy bien. Esto es lo que quería traeros, cómo mejora, y darles las gracias a todos vosotros por vuestra atención. Vamos a ver ahora el resultado del doctor Gaspar y luego después creo que vamos a comer. Me parece, César, doctor. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En estrías con la FS01, ¿qué parámetros usas? Suelo trabajar entre Turbo 3 y Turbo 5, dependiendo un poquito de las características, y más o menos me muevo entre 30 y 50. Pero dependerá un poco de las características de la estría, no todas son iguales. ¿Y añades, aparte de la FS01, la R11? Sí, le hago la R11 después. Siempre asocio R11 con... ¿En el mismo tratamiento? En la misma sesión. En modo smooth. Sí. Vale, gracias. Rosa. Una rápida, doctor. Doctor, si la cicatriz es menos aparatosa, uso los mismos parámetros pero menos pases. Sí, exacto, Ah. menos pases. O sea, los números de pases van en función, a mi modo de interpretarlo, en función primero de la profundidad de la atrofia, si está muy, muy profunda, y segundo, en la característica de extensión de la cicatriz. Si te das cuenta, la diferencia entre la cicatriz lineal que teníamos en un postquirúrgico o un traumático lineal no es la misma que en de la quemada, gran quemada, y no hay línea, y tienes que reconstruir todo. Por tanto, es napalm para todo. Mejorarlo desde ahí. ¿Tiene que ver enrojecimiento o no? El enrojecimiento es un signo que vamos viendo sobre el tratamiento. En este caso, el enrojecimiento que ves era por la anestesia. La paciente lo tenía muy atrófico, muy blanco. Pero la foto siempre, como venía, la paciente venía de Huelva a verme. Entonces siempre venía con anestesia puesta. Entonces siempre se ve rojo por el proceso de la anestesia, por atópica.